analizando su palabra. Sin duda el Señor tiene palabra, ¿no? Tiene, digamos, tiene un mensaje para nosotros, hermanos, así es que vamos a seguir glorificando al Señor. Ahora vamos a estudiar la palabra aquí en la carta de los Romanos, que es la serie que estamos tomando, hermanos. Capítulo 6, se recuerden que estamos en el capítulo 6, el día de hoy vamos a finalizar este capítulo. Vamos a finalizar este capítulo 6, de los versículos 15 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23 es la porción que nos toca estudiar el día de hoy. El tema en esta ocasión, hermanos, va a ser libres para servir al Señor. El tema es libres para servir al Señor. Y vamos a dar lectura a Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Dice así la bendita palabra del Señor. Inicia haciendo una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pues? ¿No? Muy curioso cómo inicia, pero vamos a ir desglosando poco a poco, vamos a ir poco a poco analizando qué nos habla esta porción. Y dice Romanos 6, 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Seas del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana, Padre, que tomes control, Señor, de este culto, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable el día de hoy, Señor, mediante la exposición de tu palabra. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque si hasta este momento estamos aquí reunidos nuevamente, es porque tú así lo has dispuesto, porque tú así aún lo quieres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que la palabra que va a ser impartida hoy, Señor, no solamente quede en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, para que dé tiempo a su fruto, Señor. No tomes en cuenta, Señor, si sale alguna palabra nuestra que no esté conforme a tu voluntad, Señor. Solo queremos escuchar tu consejo, tu palabra, Dios. Háblanos, Señor. Consuela al que has de
al que necesita consolación, Señor. Exhorta al que necesita exhortación. Anima, Señor, al que esté caído, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy finalizamos este capítulo 6, hermanos, de los versículos 15 al 23. Y el tema, libres para servir al Señor. Hay una alabanza por ahí, ¿no, hermanos? Un canto, ¿verdad? Sí, un canto de alabanza, ¿no? Yo soy libre para danzar, para cantar y algo así, ¿no? Hermanos, es que realmente somos libres. Amén. Somos libres para Cristo, amén. Amén. Y yo creo que si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, has de estar, o debes de estar sabedor de esto. Eres libre de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la condenación. Eres libre para servir al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Por un momento, hermanos, es bueno reflexionar sobre lo que hemos visto en todo este capítulo 6, hermanos. Es bueno que reflexionemos por un momento hasta dónde, hermanos, el pecado ha dañado, hasta dónde el pecado ha destruido a la humanidad. Sí, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, el pecado es el poder más devastador más degenerativo que ha entrado a la raza humana. Sí, hermanos, de tal manera, hermanos, que la malignidad del pecado corrompió totalmente a la creación. Sí, hermanos, Romanos 8:22 nos dice que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación. Nos damos cuenta, hermanos, hasta dónde perjudicó, hasta dónde afectó a toda la raza humana el pecado, hermanos, a la creación. Hermanos, la palabra de Dios caracteriza al pecado y sus efectos de muchas maneras, hermanos. Por ejemplo, hermanos, la Biblia se refiere al pecado como algo que contamina el alma. Que el pecado es para el hombre como esa corrosión al metal, hermanos, que lo destruye poco a poco hasta aniquilarlo. No sé si se han fijado, hermanos, en esas construcciones que muchas veces están abandonadas y te toca pasar y se ven las puertas que están hechas de hierro, ¿no? Y se ve como la intemperie ya los ha perjudicado tanto que se ve esa lámina ya carcomida, porque le ha tocado humedad, porque le toca, el estado natural lo va deshaciendo. Esa corrosión va haciendo pedazos el metal hasta que se ve la lámina ya vieja, perjudicada, sin pintura, y dices, esto ya no sirve. Esa corrosión ha destruido ese metal. Hermanos, pues de esa manera la Biblia asemeja al pecado en el hombre, como esa corrosión que poco a poco destruye hasta aniquilarlo. Hermanos, la Escritura le llama al pecado como un trapo asqueroso. Así con esa palabra, hermanos. Vamos a verlo ahí en Isaías 30:22, para que no creas que te estoy contiendo. Así lo dice la palabra. Decía alguien por ahí, ¿de veras así dice la Biblia? Vamos a la palabra para que lo veas. Isaías, Antiguo Testamento, hermanos, parte de la sección conocida como profetas mayores. Isaías capítulo 30, versículo 22.
Alguien que me lo pueda leer con voz fuerte para que todos lo escuchemos aquí. A ver, ¿me lo puedes leer, Raúl? Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Como trapo asqueroso. Aquí estaba sucediendo a una fuerte idolatría. Dice, entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como qué? Como trapo asqueroso. El pecado que estaban haciendo era la idolatría. La palabra asemeja al pecado como un trapo asqueroso. Esa palabra en sí ya suena fuerte, ¿no? Es algo sucio, algo inmundo, algo repugnante. Hermanos, también la Escritura asemeja al pecado como veneno de serpiente. El veneno de una serpiente es mortal, ¿o no es así? Si la persona que fue picada y no es atendida pronto, lo más probable es que pierda la vida. Hermanos, pues la palabra asemeja al pecado como ese veneno de serpiente. Y esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 33. Vamos a leerla. Acompáñame a leer esta porción, hermanos. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 33. Amén. Deuteronomio 32, versículo 33. Está fuerte como la palabra nos muestra el pecado, ¿verdad? Cómo lo clasifica, cómo lo asemeja. ¿Me lo puede leer, hermano Crispín, si lo tiene por ahí? Dice, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Dice, es ponzoña cruel. Es como veneno de serpiente. Hermanos, la palabra clasifica de una manera muy fuerte el pecado. Muy fuerte. Hermanos, el pecado es algo que el ser humano, en sus propios esfuerzos y en sus capacidades, hermanos, es algo que no puede arreglar. Es algo que el hombre no puede encontrar en sí mismo solución al pecado, hermanos. El pecado, hermanos, es opresivo al hombre. El pecado, hermanos, gobierna a la humanidad caída. Y gobierna a la humanidad, hermanos, como esa neblina en la oscuridad. Hermanos, el pecado domina la mente del hombre, domina sus emociones y domina su voluntad. Ahora que veníamos rumbo a Vista, hermanos, aquí cerquita ya, muy cerquita, aquí en Tepecicintla, encontramos partes donde la neblina estaba tan espesa, hermanos, que no se veía más de 5 metros. Y ahí venimos despacito, para que no vayamos a salir derecho de la curva, ¿no? Hermanos, ¿te das cuenta que cuando la neblina llega a estar tan espesa, que de momento pierdes como que el norte, ¿no? No sabes si vas a girar para la izquierda o para la derecha. O te vas derecho. ¿Y qué es lo que haces? En mi caso, bajo la velocidad, porque la neblina está súper espesa. Pierdes dirección. Hermanos, la palabra asemeja al pecado a esa neblina en la oscuridad. El hombre pierde dirección, pierde norte.
pierde el sentido de las cosas. Dice que el pecado domina totalmente la mente del hombre, domina sus emociones y su voluntad. El hombre es esclavo del pecado. En su condición caída, hermanos, el hombre solo hace la voluntad de su padre. Hermanos, el resultado del pecado es terrible. ¿Sí, hermanos? El resultado del pecado es devastador y también es condenador. Hermanos, aun cuando el hombre trata de escapar de esos efectos del pecado con sus propias fuerzas, hermanos, con sus obras y con sus méritos, simplemente no lo puede hacer. El hombre no puede escapar de los efectos del pecado ni del pecado, hermanos. Es ahí donde el hombre tiene que mirar a Cristo. Tiene que mirar al Salvador, ahí en la cruz, hermanos. ¿Te ha tocado cuando le compartes a alguien y te responde, mira, bueno, sí, me estás hablando de la Biblia, me estás hablando de Jesús, me hablas de tu iglesia, pero mira, yo me porto bien? ¿A poco no te ha pasado? Mira, sí, pues me hablas pero déjame así, yo así estoy bien. Mira, no soy tan mala persona como Hitler lo fue, ¿no? Mira, yo no robo a la gente como el presidente lo hace. Yo, si me comparo con ellos, yo soy un ángel, ¿no? ¿No te has topado con...? Inclusive, no sé si esa fue tu respuesta cuando alguien te predicaba el evangelio, que es muy probable. Mira, Alejandro, te invito a la iglesia. Vete. Mira, ese es cristiano y mira, y yo ni hago eso. O sea, hermanos, nos queríamos escudar bajo nuestras propias obras, ¿no? Nuestros propios méritos. Hermanos, pero nos damos cuenta que el hombre no puede hacer nada en sí mismo para librarse del pecado y de los efectos del pecado. Es ahí, hermanos, donde esta porción que estamos leyendo de Romanos, capítulo 6, versículos 15 al 23, nos habla claramente Pablo. Hermanos, leamos nuevamente estos dos versículos, 15 y 16, hermanos, de Romanos 6. Volvamos a Romanos, que es la porción que estamos leyendo, estamos estudiando, estamos escudriñando el día de hoy, hermanos. Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. Leamos solamente estos dos versículos. Amén. Amén. Dice así el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hermanos, el apóstol Pablo nuevamente, hermanos, se anticipa a esas conclusiones, hermanos, falsas de aquellos que se oponían a sus enseñanzas. No sé si les suena esta frase que ya la habíamos visto anteriormente. Dice, ¿acaso pecaremos para que la gracia sobreabunde? Y Pablo dice, de ninguna manera, ¿no? Pues este texto se asemeja a ese texto que ya vimos. Hermanos, Pablo nuevamente se anticipa, como lo hizo en aquella ocasión, nuevamente vuelve a anticiparse, hermanos, ante esas conclusiones falsas de aquellos que se oponían a las enseñanzas de Pablo, hermanos. Pues estos opositores, hermanos, concluían en que, bueno, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces eso equivale a que el hombre queda libre para toda restricción moral. Es decir, hermanos, ellos concluían, los que se oponían a Pablo, hermanos, concluían que entonces
ya no es necesario obedecer, si ya no es necesario obedecer la ley, porque estamos bajo la gracia, entonces el hombre perfectamente puede hacer lo que le plazca. Puede satisfacer su carne. Total, la gracia de Dios ya ha cubierto todos los pecados. En eso concluían ellos. Los que se oponían a Pablo, hermanos, cuando escuchaban a Pablo que proclamaba que la salvación es por gracia, entonces ellos decían, bueno, si es por gracia y en la gracia Dios ya ha perdonado todos mis pecados, entonces no es necesario ni que me porte bien, ni de que obedezca la voluntad de Dios y pueda hacer lo que quiera. Ellos estaban concluyendo de una manera muy equivocada. ¿Sí, hermanos? Y terminaban creyendo que entonces podían satisfacer la carne a su antojo. Total, ya estamos bajo la gracia. Hermanos, la conclusión a la que ellos estaban llegando era la peor, era la más errónea, hermanos. Pero también por otro lado, hermanos, el judío legalista creía que solo bajo la obediencia de la ley de Dios, hermanos, era el único camino de la salvación. O sea, estaba un grupo que decían, bueno, si estamos bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que queramos, total, estamos bajo la gracia. Pero estaba el otro extremo, venía el judío y decía, no, estamos bajo estrictamente la obediencia a la ley, y ese es el único camino a la salvación. O sea, estaban los dos extremos, hermanos. ¿Sí? Ambas oposiciones eran erróneas y solo caían en extremo. Esta decía, entonces sigamos pecando, total, está la gracia de Dios. Y esta decía, no, sí, hay que obedecer estrictamente toda la ley porque es el único camino a la salvación. Hermanos, desde los tiempos de Pablo, hermanos, las doctrinas de la gracia ya eran objeto de falsas acusaciones, hermanos. Pues ya señalaban a Pablo de dar licencia para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Por ende, hermanos, Pablo responde inmediatamente al inicio de este capítulo 6, como ya lo vimos anteriormente, hermanos. Y nuevamente responde aquí en este versículo 15, diciendo, de ninguna manera. Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y dice, no, de ninguna manera. El versículo 16, hermanos, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte o la obediencia para justicia. Hermanos, lo que Pablo está mostrando aquí, hermanos, en este versículo 16, es que una persona no puede tener dos naturalezas diferentes en sí mismo. Es decir, o bien eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. ¿Sí, hermanos? Lo cual ha llegado a ser por medio del nuevo nacimiento en Cristo. Es decir, hermanos, o eres siervo del pecado o eres siervo de Dios. O eres del diablo o eres del Señor. Pero no puede haber que tengas por amo a los dos. ¿A quién sirves? ¿A Cristo? O aún al mundo, a los deseos de la carne. No podemos tener dos señores, dice la palabra, porque a uno le vas a quedar mal, ¿no? A uno le vas a quedar mal. O somos de Dios o somos del diablo. Aquí no hay punto medio. Aquí no hay alguien que pueda decir, yo pues ni de Dios ni del diablo, yo me mantengo en medio. No, si no eres de Dios, simplemente eres del diablo. Sí, hermanos, entonces no hay tal cosa como poder
o tener ambas cosas, hermanos. Para el creyente genuino, hermanos, esa vida de justicia, esa vida, es esa vida que que se alinea a esa amistad con Dios, hermanos. Hermanos, en nuestra vieja manera de vivir, esa que teníamos, no podemos seguir viviendo en ella, hermanos. No podemos seguir militando en nuestra vieja manera de vivir, hermanos. No puede continuar, seguir siendo la característica de nosotros, hermanos. Primera de Juan 1:6 nos dice respecto a eso. Vamos a leer esta porción, hermanos. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hermanos, no puede haber tal cosa como que alguien diga ser hijo de Dios, pero allá, en el trabajo, en la oficina, en donde quiera que estemos, en casa, hermanos, vivimos como si no conociéramos a Dios. No puede haber tal cosa, hermanos. Dice primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cómo dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Dice, mentimos. Sí, hermanos, no puede haber tal cosa como decir que tenemos comunión con Dios, pero vivimos como si no conociéramos a Dios. Andamos en tinieblas. La palabra nos llama mentirosos. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, no podemos proclamar ser hijos de Dios y vivir como hijos del diablo. O somos, o no lo somos. No puede haber tal cosa como que sirvas a dos amos, o que pretendas tener dos naturalezas. No, hermanos. O somos o no lo somos. Y si dices que lo eres, amén. Entonces vive como dices ser. Soy cristiano. Entonces vive como hijo de Dios. Como un cristiano. Por eso el texto nos lo dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, ¿las obras de quién haces? Entonces ahí identifica, esclavo de quién eres. No, andas pecando y sirves al diablo. Eres esclavo del pecado. Pero si sirves al Señor, es porque eres siervo de Él. Sí, hermanos, ¿qué es lo que alimentamos más? Si alimentamos la carne, es la que nos va a dominar. O alimentamos el espíritu. ¿Esclavos de quién somos? ¿Siervos de quién somos? Al Espíritu. Amén. Amén. Entonces somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que nos da a entender Pablo en este versículo 16, hermanos. O somos o no lo somos. Dice los versículos 17 al 22 de Romanos 6. Vamos a seguir leyendo, hermanos, ahí. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 22. Amén.
¿Puedes leerme de los versículos 17 al 20, por favor? Y mi hermano Crispín, de ahí al 22, del 21 al 22. Dice así el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertaos del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. A 20, 21 y 22, hermano Crispín. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres cerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, nuevamente explica aquí, en esta porción que acabamos de leer, hermanos, nuevamente explica aquí el principio que acaba de afirmar en el versículo 16. ¿Cuál es? Que una persona o bien es esclavo del pecado y de Satanás, o bien es siervo de la justicia y por ende es siervo de Dios, porque ha sido justificado en el Señor. Aquí no hay un punto medio, hermanos. En el versículo 17 y 18 que acabamos de leer, hermanos, Pablo primeramente da gracias a Dios. ¿O no inicia así el versículo 17? Dice, pero gracias a Dios. ¿Verdad? Hermanos, Pablo inicia este versículo dando gracias al Señor, ya que los lectores originales, hermanos, a los que Pablo les había escrito de esta carta, no estaban ya sujetos a la esclavitud del pecado. Él sabía que le escribía a cristianos. Dice, pero gracias a Dios doy, dice Pablo, ¿no? Porque él sabía que ya no estaban sujetos al pecado, hermanos. Pablo no agradece a ellos. Pablo no los alaba a ellos por su propia sabiduría. Pablo no les dice, los felicito a ustedes, porque ustedes han sido capaces, porque ustedes han sido inteligentes. Pablo dice, gracias a Dios. Hermanos, Pablo da gracias a Dios ya que reconoce que de Él es la salvación. Es de Dios, hermanos. La escritura dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. La palabra dice, ninguno puede venir a mí, palabras de Cristo, si el Padre que me envió no los trajere. Es decir, Pablo estaba expresando exactamente lo mismo. Doy gracias a Dios porque reconozco que es Él quien nos ha traído, no ustedes. ¿Sí, hermanos? En nuestra gratitud, hermanos, nuestra gratitud por la salvación siempre debe dirigirse a Dios. A Dios solamente, hermanos, no al hombre. Así es que tengamos cuidado, ¿verdad? Que de repente digamos, gracias a que yo fui más inteligente, es que vine al Señor. Gracias a que por mis capacidades, ¿no? Es que sirvo al Señor. Gracias a que yo soy No, hermanos, nosotros no somos nada. Démosle gracias a Dios, no al hombre, hermanos, ya que la salvación solo es por gracia soberana, ¿sí, hermanos? Y no por algún mérito humano. Hermanos, en la iglesia puede haber varones con mucha capacidad intelectual. Hermanos, en la iglesia puede haber varones con mucho conocimiento de la Biblia, que alguien puede decir,
wow, yo cuando platico con el hermano, sabe una de Biblia y sabe de la historia de la iglesia y sabe del contexto histórico y me habla de... Puede saberse la Biblia de tapa a tapa, pero si no tiene la actitud para servir, solo se queda ahí en conocimiento y nada más. Y de repente paran a un hermanito y dicen, pero ese hermano no creo que tenga tanto, pero tiene la actitud. El Señor lo ha llamado. Hermanos, esto no se trata de las capacidades que tengas. Si el Señor te llama, Él te capacitará. ¿Sí? No es que el Señor ande buscando a ver quién está capacitado. El Señor soberanamente llama. Y a ese que llama, capacita. Hermanos, en una ocasión, hace años, asistí a un congreso donde llegaron muchos predicadores, hermano. Y de repente llegó un hombre alto, cuero, fuerte. Parecía actor de televisión. Imponía y se para. Pero inmediatamente muestra una actitud. Nada que, o sea, como que uno decía, no. Y la verdad, hermanos, es que no dio palabra. Solamente dio un poco de plática motivacional, humanista. Pero Biblia. Y terminó su parte y se retiró. Y de repente sube un hermano bajito de estatura, de lentes que ya necesitaba mucho aumento, ¿no? Y va y hasta lo ayuda porque podía tropezarse ahí cerca. Y todos los que estaban ahí lo vieron y como que empezaron a dudar y dijeron, ¿qué traerá para darnos, no? Hermanos, cuando empieza a compartir la palabra, entonces se empiezan a ver que estaba predicando la palabra de Dios. Hermanos, esto no es del hombre, es de Dios. El Dios llama a quien Él soberanamente quiere. Sí, hermanos, y al que llama capacita. Dice el versículo 16, hermanos, ahí del capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, versículo 19, perdón. Dice el versículo 19, hablo como humano, dice Pablo, ¿no? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, Pablo aquí está cambiando el enfoque. Hermanos, Pablo aquí pasa de la posición o el conocimiento del cristiano a la práctica. Hermanos, Pablo exhorta aquí a los creyentes para que estos manifiesten en su vida esa nueva naturaleza. Hermanos, aunque todavía es posible que el cristiano peque, el cristiano bien ya no se encuentra sometido a la esclavitud del pecado. Ahora tiene libertad para no hacerlo más. Hermanos, ¿el cristiano peca todavía? Sí. Es una realidad, ¿no? Pero la diferencia, hermanos, de un creyente genuino y un impío es que el impío vive practicando el pecado y se satisface en él, ¿no?
le da rienda suelta a la carne. Pero el cristiano cuando cae en pecado, hermanos, es el Espíritu Santo quien lo redarguye, ¿verdad? Y trae en él un mal sentir porque sabe que lo que hizo no le agrada a su Señor, no le agrada a su Dios. Y en el momento menos esperado, él siente la necesidad de encerrarse por un momento y ponerse a cuentas con Dios y decirle al Señor, perdóname, Señor. Yo sé que lo que acabo de hacer, Dios, ya no debería ser parte de mí. Ya no debo estar en eso. Y se pone a cuentas con Dios. Y se separa de eso. Pero el impío no lo va a hacer. El impío se satisface en ello. ¿No? ¿No es así? Esa es la diferencia, hermanos. El cristiano, el creyente genuino, ahora es libre de la esclavitud del pecado y es libre para ya no hacerlo. El impío no puede ser libre de no hacerlo. El impío se satisface en eso porque es esclavo del pecado. Y solo está para eso. Su naturaleza no cambia, sino es hasta cuando el Señor lo transforma. La palabra, no, por algún momento, hermanos, la palabra dice que es que el perro vuelve al vómito, ¿no es así? No sé si han leído esta porción. Que es como el perro que vuelve al vómito. ¿Te ha tocado ver eso? La verdad es que se ve y no es nada agradable, ¿verdad? Ver cuando un perro vuelve a su vómito. Esa es la naturaleza del impío, hermanos. Tú no vas a poder evitar que un perro deje de practicar eso, ¿no? Que un animalito, un perrito. Porque es parte de su naturaleza, ¿no? Por más que se lo impidas, el perrito va a llegar y va a volver a su vómito. Hermanos, el impío vive en ese estado. Y él no va a cambiar si no es cuando el Señor lo regenere. Cambie su naturaleza. Es como el pato, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del pato? Pues es que va a nadar, va a buscar el agua. Pero si lo llevas a una zona desértica, arenosa, o tú le pones aquí un escenario de arena y aquí agua, ¿cuál crees que escoja de los dos? Se va a meter al agua allí. Luego hasta meten su cabecita y la sacan y disfrutan andar en agua, ¿no? Los patitos, los gansos, todos esos animalitos. Pero si tú los sacas y lo pones allá y dices, voy a cambiar tu naturaleza, que te guste el lugar arenoso, el caluroso, y el patito se va a sacudir y va a correr y se va a meter al agua. Porque su naturaleza es esta. Hermanos, para que el inicuo deje de practicar el pecado, deje de vivir en eso, es necesario que Dios haga esa transformación en su vida. Cambie su naturaleza. Y cuando esa persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces esa persona es regenerada. Cuando peca, ya no siente la satisfacción que el impío sí siente. Ahora el cristiano cae en pecado, dice el Espíritu Santo que le redarguye. Y te dice, eso que hiciste, no estuvo bien, ya no es parte de ti. Y entonces hay un malestar, ¿no? Y quizás por días puedas callarlo y decir, nadie se enteró, nadie me vio. Pero tú sabes que de Dios no te puedes esconder. Y en cualquier momento buscas un lugar a solas y dices, Señor, perdóname, Padre. No puedo ya con esto porque siento que me está carcomiendo mi alma. Señor, limpia mi mente, límpiame de mi pecado, Señor. Ten misericordia de mí. Hermanos, no es hasta cuando la persona es regenerada. Mientras no, su naturaleza es caída y es esclavo del pecado. Ahora el cristiano ya no es esclavo del pecado, hermanos. Ahora el cristiano es libre. Amén. Libre Amén, ahora Dios. para el Señor. Amén.
Amén, hermanos. Amén. Amén. Así es que recuerdo ese canto, ¿no? Las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para saltar, para... Ay, Para gritar. dice, he vencido al enemigo, pero por medio de Cristo, ¿no? Y ahora somos libres del pecado, pero para servir a nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 23, terminamos este capítulo 6, hermanos. Dice el último versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Ese texto nos lo sabe mucho de memoria, ¿no? Muchas veces cuando evangelizas citas este texto. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en este versículo el apóstol Pablo expresa dos verdades absolutas. La primera es que la paga del pecado es muerte. La segunda es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra dádiva significa algo gratuito, ¿no es así? Algo que no te costó, hermanos. Es decir, la salvación, hermanos, no puede ganarse por obras, ni por bondad humana, ni menos por rituales religiosos, hermanos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Por gracia, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, hermanos, es por gracia soberana de Dios. Hubo un momento, hermanos, donde el apóstol Pedro, ahí cuando estaba de pie en el Sanedrín, hermanos, poco después del Pentecostés, proclamó esa misma verdad. Dice ahí en Hechos 4:12, algunos se lo saben de memoria, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. No hay otro nombre, hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En ningún otro hay salvación, hermanos. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él, hermanos. Hermanos, únicamente el Hijo de Dios pudo haber pagado el costo de la salvación. Únicamente fue Cristo, hermanos. Pero también es Cristo quien llama a sus seguidores a pagar el precio de ser discípulo. Es decir, hermanos, el Señor dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Hay un precio. Hay un precio, hermanos, por seguir al Señor. Dice, hey, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Hermanos, cuando el Señor estaba llamando en aquel tiempo a Pedro y al resto de sus discípulos, hermanos, no les dijo, hey, vengan, yo les prometo que van a tener empresas, carro, dinero, van a vestir de marca, van a vestir de guaraches Nike. No les promete cosas materiales. Al contrario, les dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Hermanos, ante un mundo hostil en las cosas de Dios, hermanos, el ser hijo de Dios muchas veces nos va a costar. Nos va a costar burlas de la familia. Ay, ahí viene la cristiana. Ay, esa no habla otra cosa más que de Dios. Ay, cómo aburre. ¿Cómo me cae mal? Hermanos, y muchas veces viene de la propia familia. De la propia familia. Ay, ahora que es cristiana o que es cristiano.
¿O no es así? Muchas veces tenemos que experimentar rechazo. Y es lo que a veces pega más en el corazón, ¿no? Que dice uno, ay, es que ahora ya, mi familia ya no me trata igual como antes. Pues sí, porque ya no haces lo que hacías. Pero si hicieras igual que ellos, estarían bien contentos. Ellos hacen lo que quieren, lo que se les plazca, llegan o no llegan de noche, o hacen y deshacen, pero tú ya dejas de para hacer la voluntad de Dios y dices, ay, ya es diferente. Hermanos, un servidor lo vivió. Yo sé que tú también, ¿no? Hermanos, cuando yo quise o empezaba a portarme bien para obedecer al Señor, es cuando mi papá dice, ¿qué te pasa a ti? No, nada, voy a la iglesia hoy. Yo prefiriera que anduvieras de borracho y anduvieras haciendo tus cosas que andas haciendo, pero que andas ahí en eso y que andas cargando una Biblia. Y cuando yo dije, ¿qué está pasando? Estoy dejando esas malas prácticas por las cuales antes tenía problemas. Y ahora que mi papá me ve con la Biblia y me dice, prefiero que andes haciendo esas cosas. Decía yo, Señor, no sé si les pase, pero sucede, ¿no es así? Hay gente que rechaza el evangelio de tal manera. En una ocasión, hermanos, tengo un primo al cual le prediqué la palabra. Y estaba empezando a ir a la iglesia. Y su mamá se entera. Y su mamá va conmigo y me habla. Y me dice, no quiero que le vuelvas a hablar a tu primo de la Biblia, ni de tu religión. Y le dije, para empezar, tía, no le estoy hablando de ninguna religión, le estoy mostrando la palabra de Dios. No, hijo, yo prefiero que ande ahí de mujeriego y haciendo sus cosas, a que un día lo vea yo con una Biblia bajo su brazo y entrar a la iglesia cristiana. Yo prefiero verlo allá, de descarriado, a verlo así. Digo, Dios santo, Dios mío. Nos damos cuenta hasta dónde la humanidad rechaza al Creador. Antes lo hacíamos y nos regañaban y todo, pero ahí estábamos y hacían fiesta y todos igual, ¿no? Ahora ya como te ven que vas a la iglesia, dicen, ya cambió, ya sí para. Que dice, ya le lavaron el coco. Es que allá le lavaron la cabeza. Pues gloria a Dios que me la lavaron re bien, ¿no? Es que no sé qué ideas le meten. Viven en tinieblas, cegados. Pero para ellos, pues viven en la inteligencia y en la modernidad. Nos damos cuenta, hermanos, hasta dónde. Muchas veces, hermanos, el seguir a Cristo nos va a costar. Nos va a costar rechazo, tribulación, persecución. Pero Cristo nos llama a no menguar, hermanos, a que no nos cansemos. Él dice, en el mundo tendrás aflicción. Él nos dice, mira, ven, sígueme y nada te pasará y te va a ir súper. Dice, en el mundo tendrás aflicción. Pero Dios, pero es que ya no me hablan, y eso es poco. Apenas empieza. Pero es que como que toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. Como conclusión, hermanos, Jesús no anda buscando personas que quieran añadirlo a Él como un seguro de vida. Ay, no, yo voy a seguir a Cristo porque a mí me dijeron que si sigo a Cristo voy a tener riquezas y éxito financiero y esa famosa mensaje de la prosperidad. No, hermanos, Jesús no anda buscando personas que lo quieran añadir como un seguro de vida. Cristo, hermanos, no está buscando personas que solo quieran aplicar esos principios morales en su vida, pero sin seguirlo a Él, sin ser regenerados. Hermanos, Jesús llama a Él mismo, a quien está dispuesto a ser transformado por Él.
a quien está dispuesto a venir a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, Él llama a quien ha entendido el Evangelio y reconoce que su condenación lo mandaba al infierno. Hermanos, al fin y al cabo, solo termino con estas palabras. Al fin y al cabo, hermanos, el Señor en su gracia soberana, Él sabe quién va a escuchar su voz. Él sabe quién lo escuchará. Él sabe quién escuchará ese llamado y vendrá a Él, porque Él así lo determinó de manera anticipada y de manera soberana. Hermanos, si Dios no es quien interviene, el hombre jamás vendría a Cristo. Si no es Dios quien interviene primero. Así es que no hay tal cosa como que el Señor respeta tu libre albedrío. No, hermanos. El hombre jamás vendría a Cristo. Es Dios quien interviene en nuestro camino y nos para. Como lo que hizo con el apóstol Pablo. Pablo no iba de un lado a otro a buscar al Señor. Él iba porque iba a llevarse presos a los cristianos. Él pidió carta y él dijo, vamos a tal aldea y vamos a agarrarlos y vamos a encarcelarlos. Vamos a parar con esos cristianos. Y a la mitad del camino, Cristo interviene allí. Y dice la palabra que él queda cegado, ¿no? E inmediatamente él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el Señor, hermanos. Es el Señor quien nos alcanza. Es Él. No somos nosotros. Gloria sea al Señor, ¿no? Amén. Gloria sea al Señor que sin haber visto de nada bueno en nosotros, hermanos, de antemano, Él nos escogió. Él nos llamó. Él nos predestinó. Gloria sea al Señor, hermanos. Finalizamos el capítulo 6, hermanos. Y Dios mediante estaremos iniciando el siguiente capítulo. Y pues el Señor seguirá hablando en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos agradecerte, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque hasta ahora nos has permitido terminar este capítulo, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido que el hombre ha muerto al pecado. Ha muerto a su yo. Ha muerto a sus propios deseos. Pero ahora ha obtenido esa vida nueva. Ha sido nacido de nuevo para servir a Cristo. Señor, gracias te damos, Señor. Ahora entendemos, Dios, y reconocemos que somos libres, pero para servirte a ti. Somos libres de la esclavitud del pecado. Dejamos de ser esclavos para ser siervos de Cristo. Para hacer tu voluntad, Señor. Para ya no hacer nuestra voluntad. Para ya no hacer lo que nos plazca a nosotros, sino hacer tu voluntad, Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos has llamado. Nos has dado la salvación y vida eterna en Cristo, Señor. Sin haber visto nada bueno, Dios. Gracias por esa gracia soberana, Señor, que has derramado en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Y también, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, que este capítulo que el día de hoy finalizamos, Señor, pues no solamente quede grabado en nuestra mente, sino en el corazón, Dios. Para que de esta manera podamos
a tener una vida practicando, una vida accionando en las cosas de Dios. Estar ocupados en hacer tu voluntad, Dios. Para no tener una mente ociosa, Señor, sino que esté ocupada en tu voluntad. Señor, que entendamos, Señor, que hemos sido libres para servirte a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este lugar, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Sabemos que antes de que tú, Señor, añadas a quienes han de ser salvos a este lugar, Señor, primeramente nosotros debemos ser capacitados. Nosotros debemos de meternos a tu palabra. Debemos escudriñar tu palabra. Debemos de ser enseñados por ti, Dios, para que cuando, Señor, envíes almas a este lugar, Señor, podamos darles el alimento. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, y te adoramos, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Un aplauso a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la oración por las ofrendas.